Hola, hola mi familia youtubera, bienvenidos un día más aquí a Juliano TV, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi gente. Ante todo quiero decirles muchísimas gracias por la aceptación que está teniendo mi contenido de los últimos meses, mi gente. Súper agradecido con su colaboración, con sus likes, con sus comentarios y sobre todas las cosas, mi gente, con su suscripción. Muchísimas gracias. Hoy vamos con un vídeo un poco diferente y es que quiero hablarles de un tema que para todas esas personas que tienen pensado venir a vivir aquí a Alemania, que tienen pensados hacer vacaciones en Alemania, que tienen pensados simplemente conocer un poco más de este país, quiero hablarles de este tema hoy, el clima en Alemania, mi gente. Para nadie es un secreto que este país se encuentra en el centro de Europa, es un país, disculpen, que tiene un clima bien complicado, sobre todo para nosotros los latinos, mi gente. Eh, Se nos hace un poco difícil el adaptarse a este tipo de clima, ya que aquí en Alemania nos pasamos de los 12 meses que tiene el año, prácticamente nos pasamos de 7 a 8 meses con los cielos nublados, con una falta de luz solar, y eso genera en las personas en muchísimos casos temas de depresión, temas de angustia, temas de no sentirse cómodo y de no poder integrarse aquí en este país debido a la falta de luz por demasiados meses, mi gente. Tengo que decirles que en mi caso personal he sufrido pequeños casos de depresión debido a la falta de luz solar, debido a que me encuentro con un estado de vitamina D muy bajo en mi cuerpo cuando llega el otoño y el invierno, y he tenido que tomar suplementos de vitamina D para poder afrontar los inviernos y el otoño aquí en este país, ya que es un cambio demasiado brusco. Cuando se acaba el verano, a finales de agosto, principios de septiembre, cambia la estación del año, entramos en el otoño y nos vemos envueltos en un cambio muy brusco del clima en Alemania. Los días comienzan a ser mucho más cortos, la luz solar escasea. Nos pasamos prácticamente de las 24 horas del día, nos pasamos prácticamente de 18 a 20 sin luz solar. Y entonces esto es un tema que realmente es bien complicado de llevar, sobre todo para las personas como yo, que vengo del Caribe, vengo de un país llamado Cuba, donde la luz solar no falta en ningún mes del año, donde vivimos prácticamente el año completo con temperaturas sobre los 25-30 grados, y entonces para mí se hace demasiado complicado y se me ha hecho demasiado complicado acostumbrarme al clima de aquí de Alemania, a pesar de que ya vivo aquí alrededor de 20 años, mi gente. Si tienen pensado venir a vivir a Alemania, creo que es algo que tienen que tener muy en cuenta, el clima. Tienen que saber que vienen a un país donde a partir de más o menos finales de septiembre el sol se pierde, mi gente. Entramos en una etapa de oscuridad casi total, donde a partir de septiembre ya a las 4:30, 5 de la tarde se hace completamente de noche. Yo creo que aquí en mi canal tengo un vídeo donde explico eso muy bien, donde salgo a la calle y les muestro cómo cambia el tiempo, cómo oscurece demasiado temprano. Creo que pueden ver ese vídeo, buscarlo entre los vídeos que tengo aquí en el canal, porque ahí les puedo enseñar claramente cómo es el clima aquí en Alemania, cómo en el invierno ya a las 4 de la tarde, 5 de la tarde es completamente de noche. Y yo creo que eso es algo que para nosotros los latinos es sumamente complicado de llevar, y se los tengo que decir en carne propia. Yo he tenido grandes problemas aquí en Alemania con ese tema de la falta de luz solar. Es un tema que tienen que tener muy en cuenta si tienen pensado venir aquí a Alemania a vivir. Deben saber que aquí ese clima que tenemos nosotros en el Caribe, dígase en Centroamérica, dígase en la parte esta de Venezuela, Colombia, México, ya no tanto Sudamérica, porque Sudamérica también, los países como Argentina, como Uruguay, como Chile, ellos también tienen invierno, pero nosotros los centroamericanos no conocemos el invierno y no conocemos esa oscuridad. Es algo que realmente yo lo he llevado, yo no puedo mentirles aquí en el canal si les digo que eso no me afecta, me afecta grandemente.
Al principio, cuando llegué a este país, como dice el dicho, como decimos nosotros en Cuba, escobita nueva barre bien. Yo no me fijaba en esos detalles, pero ya sí, a medida que fueron pasando los años, yo me fui sintiendo un poco mal con este tema de la falta de luz solar. Creo que el primer episodio que tuve de depresión fue más o menos a los 7, 8 años de estar viviendo aquí en el país. Comencé a sentirme mal, comencé a sentirme triste y yo no sabía el motivo, no sabía el por qué. Hasta que tuve que acudir al médico, me hicieron unos análisis de sangre, me hicieron algunas pruebas y llegaron a la conclusión de que tenía la vitamina D demasiado baja. Y desde ese momento mi médico de cabecera me sugirió que cuando llegara el otoño comenzara a tomar suplementos de vitamina D para poder equilibrar esa falta de vitamina D en mi organismo, ya que yo provengo del Caribe, donde mi cuerpo y mi mente están acostumbrados a percibir la luz solar, a percibir el sol, y al faltarme la luz solar y al faltarme esa vitamina que aporta el sol, pues mi organismo reaccionó de esa manera, conllevándome a tener etapas de depresión. También tengo que decirles que esto no ha sido cada invierno ni cada vez que llega el otoño y el invierno. Hay años que lo paso un poco mejor, años que lo paso un poco peor, pero desde hace sí algunos 2 años más o menos yo he decidido tomar este suplemento de vitamina D, porque creo que así me siento mejor y así estoy más seguro de no volver a caer en un problema de esto de depresión por falta de luz solar y eso, porque créanme que puede llegar a ser bien incómodo, puede llegar a ser bien complicado. Incluso yo me hice a la idea en algún momento de mis casi 20 años que tengo aquí en este país, me hice a la idea de abandonar el país por este tema, mi gente, porque la verdad que es bien complicado. Como ustedes pueden ver aquí en todas estas imágenes que les estoy mostrando, yo he salido ahora a grabarles un poco cómo se ve Alemania en el final del invierno. Ya a día de hoy que estoy grabando este vídeo es 9 de marzo, y quiero que vean un poco, les estuve haciendo unas tomas para que vean un poco cómo se ve el cielo de nublado aquí. Ya estamos ya casi entrando en la primavera. El 20 de marzo oficialmente comienza la primavera aquí en Alemania, y pueden ver, hoy estamos a 9 de marzo y pueden fijarse claramente cómo todavía hay mucha falta de luz solar. Es un tiempo así un poco oscuro, lo que tenemos que sobrellevarlo, no queda de otra. Decidimos emigrar aquí a Alemania. Alemania tiene muchísimas cosas buenas, como es el tema del empleo, la seguridad y muchas cosas, pero esto es un tema que es bien difícil de llevar para nosotros los latinos, sobre todo el tema del clima. Estar 7, 8 meses con un clima tan adverso, con un clima de lluvia, de nieve, de frío, de viento, es bien complicado de sobrellevar, mi gente. O sea que esto es algo que deberían pensarse seriamente si tienen pensado venir aquí a Alemania, ya sea de visita o ya sea para comenzar una nueva vida. Mi recomendación es, si vienen a visitar Alemania, si quieren hacer vacaciones en Alemania, vengan en verano, vengan en los meses a partir de abril a agosto. Yo creo que son los meses más bonitos. Esos 3 meses de la primavera son bien hermosos aquí en Alemania, y el verano también es bien bonito porque está todo florecido, está todo verde, hay bastante luz solar. Tengo que decirles que aquí en Alemania, aunque ustedes no lo crean, en el verano llega a ser mucho más calor que en los países de nosotros de Latinoamérica. Yo he llegado a tener aquí en Europa y en Alemania temperaturas hasta de 45 grados en algunos veranos, cosa que yo nunca vi en mi país natal, en Cuba. Aquí a veces el verano, como tan frío es el invierno, el verano llega a ser demasiado caluroso, y es un calor diferente al que nosotros percibimos en el Caribe, porque es un calor seco. Aquí no hay mucha humedad en el verano y también puede ser un poco desagradable. Es algo que tienen que tener en cuenta también. Alemania es un país que va de extremo a extremo en lo que se respecta al clima. En el invierno, en el otoño puede ser muy frío, muy lluvioso, todo gris.
y por el contrario en el verano llega a ser una temperatura bastante calurosa con bastante sol. Entonces aquí en Alemania yo creo que las 4 estaciones del año están bien marcadas por supuesto la posición geográfica que tiene el país. Es algo que tienen que tener muy en cuenta si quieren visitar Alemania. Recuerden que Alemania está en el centro de Europa, es un país donde escasea la luz solar, donde pueden llegar a sufrir problemas serios de depresión si ustedes están acostumbrados a percibir la luz solar, si están acostumbrados a vivir en países donde hay mucha claridad, donde hay mucho sol, donde hay muchas horas de sol al día. Eso en Alemania no lo van a tener. Deben tenerlo en cuenta si tienen pensado emigrar aquí a Alemania, que esto es un clima completamente diferente. Tienen que acostumbrarse, tienen que adaptarse. Es difícil, no es imposible. Yo, como les digo, tengo casi 20 años viviendo aquí en Alemania. Es un país que me gusta mucho. Cuando ponemos en una balanza las cosas que me gustan y las que no me gustan, las cosas positivas ganan enormemente. Yo diría que un 80 contra un 20% de las cosas que no me gustan está el tema del clima, pero eso es algo que no está en mis manos. Yo decidí venir aquí a Alemania, yo tengo otras prioridades como es la seguridad, como es el empleo, como es el poder trabajar y poder ganar un buen salario para poder salir adelante en la vida. Entonces yo decidí venir aquí, decidí establecerme aquí en este país. Creo que fue una buena decisión, pero para todos ustedes que les gusta este contenido sobre Alemania, que les gusta saber sobre este país, tengo que decirles que tienen que tener mucho cuidado con el clima en Alemania si tienen pensado venir aquí, porque les puede jugar una mala pasada una vez que estén aquí ya y no se adapten a este clima, no se adapten a esta temperatura, no se adapten a vivir 7 o 8 meses con falta de luz solar, mi gente.